Bienvenidos nuevamente a este ciclo de seminarios con expertos nacionales e internacionales en materia tributaria. Hoy tenemos una personalidad bastante importante en el mundo tributario. Tenemos al licenciado Alfredo Collosa, que ahora vamos a leer un poco todo su expertise, pero antes de esto queremos agradecer como siempre al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, el CEATS, y a la Universidad Nacional de 3 de Febrero por este espacio que se ha venido consolidando ya por segundo año consecutivo de este ciclo de seminarios internacionales en modalidad virtual. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? ¿Andás por ahí? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de poder que Alfredo pueda participar. Realmente para mí es un gusto, primero porque, bueno, somos colegas y además compañeros de trabajo y sabemos de la importancia que tiene en este momento el tema de la digitalización que Alfredo va a abarcar. Lo que sí quiero hacer mención de que, bueno, ha sido una tarea muy prolífica la que ha tenido Alfredo durante el año 2020 y parte del 2021, por lo cual considero que va a ser muy útil para todos nuestros alumnos el escucharlo y el de tener las nociones que él ha desarrollado en sus distintos trabajos. Bueno, adelante y empecemos cuando ustedes crean. Bueno, entonces vamos a presentarlo. Alfredo Collosa, él es consultor y tutor en Administración Tributaria del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, del CIAT, también del Fondo Monetario Internacional del FMI, funcionario de la AFIP de Argentina, coordinador del RAN del Instituto de Estudios Fiscales de España, docente en distintas universidades del país y del exterior, es investigador, es autor de varios libros y publicaciones, conferencista en materia de administración tributaria y tributación. Su trayectoria académica: él es contador público, licenciado en administración, especialista en tributación, certificado antilavado de dinero por la Florida University de Estados Unidos. Tiene un máster oficial en Hacienda Pública y Administración Tributaria de la UNED y de la IEF. Es investigador del proyecto Jean Monnet de digitalización de las administraciones tributarias de la Universidad CEU de España. Y bueno, hoy nos va a hablar de digitalización de las administraciones tributarias. Así que es un gusto que estés con nosotros, Alfredo. Te damos la bienvenida y te dejamos para que vos puedas explayarte. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al CEAT y a la Universidad Nacional 3 de Febrero por la cordial invitación. Para mí es un honor estar acá hablando con otros colegas de mi país. Así que muchísimas gracias. La charla que vamos a dar versa sobre las administraciones tributarias, herramientas para ser más eficientes. Bueno, en primer lugar, tenemos que ver cuál es la estrategia de las administraciones tributarias. Y bueno, la estrategia de las administraciones tributarias es incrementar el nivel de cumplimiento voluntario, y para lo cual hay que desarrollar, básicamente son dos líneas de actuación. Por un lado, las facilidades a los que quieren cumplir, sería todo lo que está vinculado al servicio, y por otro lado, todo lo que sea prevención y control del fraude, que sería todo lo que está vinculado al control. A lo largo de esta charla vamos a ver cómo la digitalización está haciendo que muchas veces estas dos líneas no sean tan claras. Hay una parte que es servicio y una parte que es control, pero todo esto está cambiando vertiginosamente. Entonces, las administraciones tributarias dentro de esta estrategia lo que buscan es dar a cada contribuyente un tratamiento adecuado. Cada vez se está moviendo más hacia lo que se conoce como gestión de riesgo, análisis de riesgo, y dentro de todo esto es clave el contexto. Tenemos que tener en cuenta siempre el contexto de actuación y el ámbito de actuación. Una cosa es una administración tributaria nacional, otra cosa es una administración tributaria subnacional, hay que tener en cuenta el contexto. Gran ejemplo lo que está ocurriendo en la actualidad con la crisis del COVID-19, la cual está produciendo fuertes efectos en diversos ámbitos, y las administraciones tributarias obviamente que la tienen que considerar. Dentro de esta estrategia, todas las administraciones tributarias definen una misión, que esta misión es asegurar la correcta aplicación de las leyes tributarias. O sea, las administraciones tributarias trabajan con una legislación tributaria que es impuesta por el Poder Legislativo, y su gran objetivo es evitar desplazamientos de la carga fiscal
y que no haya reducción indebida de los ingresos públicos. Es clave en todo esto lo que yo siempre digo, que es la aceptación social de un sistema tributario. Obviamente que mientras un sistema tributario sea más socialmente aceptado por su equidad, por su progresividad, por su simplicidad, la labor de la administración tributaria no va a ser tan dificultosa. Es una función muy difícil y muy controvertida. Bueno, todos ustedes que están estudiando este tema lo sabrán, digamos, que administrar recursos públicos no es una función para nada fácil, y menos en contextos como los actuales, donde la pandemia está haciendo que los estados necesiten recursos para poder financiar el enorme gasto social que se necesita para cubrir todas las consecuencias de esta pandemia. Bueno, cuando a mí me dijeron que hable del tema de eficiencia de las administraciones tributarias, cuáles serían los factores clave, a mí se me ocurrió comentarles a ustedes dos temas que están intrínsecamente relacionados. Por un lado, el tema de la digitalización, que la digitalización está impactando en las estructuras, en las funciones y en los procesos de las administraciones tributarias. Y por otro lado, la gestión del talento humano. Estos dos temas vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que están intrínsecamente relacionados. Los dos tienen la misma importancia y es lo que vamos a ir viendo. Para hablar de digitalización de las administraciones tributarias, bueno, lo que vamos a ver en primer lugar, como les decía, es que todas las administraciones tributarias se están digitalizando y la pandemia del COVID-19 ha acelerado este proceso. Esta es una estadística recientemente publicada en una charla que estuve con el Fondo Monetario Internacional, donde se concluye que las administraciones tributarias más digitalizadas presentan una recaudación mayor de impuestos con relación al Producto Interno Bruto, pero también inciden otros factores. O sea, esto quiere decir que mientras más nivel de digitalización, la administración tributaria es más eficiente, recauda más con relación al Producto Interno Bruto, pero también, como les digo, hay otros factores. Esta digitalización, lo que yo quiero transmitir, que hoy administración tributaria es administrar información. La labor de la administración tributaria actual es trabajar con información, trabajar con datos, y es muy importante la calidad de los datos. Muchas veces las administraciones tributarias tienen muchos datos, pero hay que trabajar mucho para que estos datos sean de calidad, porque después a los sistemas informáticos que vamos a alimentar con estos datos, si los datos no son de calidad, la tarea no va a ser eficiente. Esta digitalización, como les digo, está produciendo cambios en diversos aspectos. Uno son las estructuras de las administraciones tributarias, que sería el organigrama, cómo se estructuran, y también está produciendo cambios en las funciones y en la relación con los ciudadanos. En definitiva, la incorporación de esta tecnología debe servir para mejorar el cumplimiento tributario, reducir la carga administrativa, crear más eficiencia y mejorar los servicios con los ciudadanos. Sobre todo la digitalización lo que aporta es transparencia. Y esto de la digitalización no lo debemos ver en forma aislada, sino que forma parte de lo que se conoce como gobierno electrónico o como administración electrónica, que todos los países lo están instrumentando a nivel de todos los organismos y dependencias. Lo que ha sucedido es que la pandemia del COVID-19 ha acelerado estos procesos. Hemos avanzado 5 o 10 años en la materia de la digitalización, y la pandemia ha demostrado que aquellas administraciones tributarias que estaban más digitalizadas pudieron ser más eficientes a la hora de continuar prestando los servicios a los ciudadanos. La administración electrónica, como les decía, tiene muchas ventajas. La primera es la transparencia. Todo lo que sea electrónico deja rastro, deja transparencia. En general se reducen los costos y también se obtienen mayores ingresos. Permite mejorar todo lo que sea los controles de la administración tributaria, luchar contra la corrupción, que no es un tema menor en muchos de los países de nuestra región, es un tema muy importante. También la digitalización y la administración electrónica va a permitir la cooperación con otros organismos del país y con otras administraciones tributarias de fuera del país,
para lo cual debe desarrollarse el concepto que se denomina interoperabilidad, que es que los sistemas de las distintas administraciones tengan la capacidad de intercambiar información y podemos utilizarla, y también surgen conceptos que son muy importantes, como lo de ventanilla única, en el sentido de que un ciudadano realice un trámite en un organismo y no tenga que volver a realizarlo en otro. Por eso es que todo esto tiene mucha relevancia. Bueno, vamos a hablar un poco de la digitalización. Como yo les decía, está afectando las estructuras y las funciones, porque yo desde que empecé a estudiar administración tributaria hace más de 20 años, siempre me enseñaron que se puede estudiar por las estructuras y por las funciones. Bueno, hablando de las estructuras, hay distintas formas de estructurar una administración tributaria. Puede ser por el enfoque geográfico, o sea, tener una dependencia en la capital y otra en las provincias, por funciones, función de recaudación, función de fiscalización, función de servicios, por tipo de contribuyentes, o sea, tener oficinas de grandes contribuyentes, tener oficinas de pequeños contribuyentes, o por procesos. También las administraciones tributarias vinculadas con la estructura se pueden integrar o no. En Argentina tenemos la AFIP, que integra los impuestos internos, aduaneros y seguridad social. En otros países no es así. Esto va variando. Pero hay que tener en claro que la estructura de una administración tributaria, sería su organigrama de lo que estamos hablando, es un elemento instrumental para el logro de su función. Y también tenemos que tener en claro que no hay una solución organizativa óptima de carácter universal. Yo no puedo decir la estructura del IRS de Estados Unidos es mejor que la estructura de la AFIP de Argentina o mejor que la SAT de México. O sea, cada administración tiene su propia estructura. Lo que yo les quiero transmitir es que la digitalización está afectando las estructuras y las va a seguir afectando. ¿Por qué? Porque va a haber áreas que van a tener que surgir, como por ejemplo el área de inteligencia artificial, el área de analítica de datos, y va a haber otras áreas que por ahí van a ir reduciendo su función, por ejemplo las áreas de atención al público, al ser la atención online o por sistemas digitales, esas áreas van a ir reduciendo su tamaño. Entonces, a nivel estructura, yo considero que las administraciones tributarias van a ir cambiando mucho más de lo que están en la actualidad, apareciendo nuevas áreas y surgiendo, reduciendo otras. Después vamos a analizar un poco algunos ejemplos cómo se han ido digitalizando las distintas funciones de la administración tributaria, empezando por la función de recaudación, que es una de las funciones básicas. Recaudación, fiscalización y cobranza han sido históricamente las tres funciones básicas de las administraciones tributarias. Hoy en día, la informática y la tecnología, yo creo que pasa a ocupar un lugar central, al igual que estas tres funciones. Para dar algunos ejemplos de la digitalización en recaudación, bueno, vemos que los contribuyentes, ya los registros de contribuyentes son digitales, los trámites con los ciudadanos pueden hacerse en forma digital. Vemos que también la declaración y el pago de los tributos se hace por canal digital. Se está migrando a lo que se conoce como oficina virtual donde los trámites se pueden realizar en forma online. Por eso las administraciones tributarias a nivel mundial, bueno, y en Argentina sucedió lo mismo, han implementado lo que se llama presentaciones digitales. En lugar de ir el contribuyente a presentar una nota, lo puede hacer desde su oficina, de su casa, la presentación digital. Todo esto va a llevar a lo que yo les digo, que haya menores unidades físicas de atención al público, y va a haber todo un proceso de reafectación de recursos humanos. Yo siempre digo que muchas veces las administraciones tributarias siguen lo que sucede con las entidades financieras. Si ustedes recuerdan, hace muchos años en las entidades financieras, en cada pueblo, en cada ciudad, a lo mejor había 10 sucursales. Ahora hay una o dos, y las entidades financieras siempre como que van marcando una tendencia que luego las administraciones tributarias también van siguiendo por detrás en muchos de los aspectos. Bueno, otros ejemplos de digitalización es en la función de información y asistencia. Vemos que muchas administraciones tributarias están migrando hacia nuevos canales de atención a los contribuyentes. Bueno, lo que más he estudiado yo, porque estoy estudiando mucho el tema de inteligencia artificial, es el tema de la atención online que dan las administraciones tributarias a través de asistentes virtuales.
Entonces por ahí planteo ahí como una duda, si todas las dudas fiscales serán contestadas en el futuro por asistentes virtuales. La verdad que me parece que no, que bueno, hay cuestiones que son repetitivas, de fácil respuesta, que pueden ser por asistentes virtuales, pero hay otras que siempre el talento humano va a ser necesario. Otra tendencia que vemos es la puesta a disposición de datos de los contribuyentes. Hoy las administraciones tributarias del mundo, los datos que tienen de cada contribuyente los ponen a disposición, porque como siempre digo, es mejor la prevención que el control posterior. Entonces está bueno todo este proceso de transparentar la información que tienen. También muchos países han avanzado en lo que se conoce como la declaración jurada prellenada o la declaración jurada pro forma. Tenemos acá en América una experiencia que es líder a nivel mundial, en el caso de Chile, que está haciendo la declaración jurada ya del IVA hace 3 años, aprovechando toda la información de la factura electrónica. Y bueno, a nivel mundial hay muchos ejemplos de países que ya ponen a disposición de los contribuyentes la declaración jurada, en su mayoría del impuesto a la renta, y otros, ya como el caso de Chile, bueno, a ello lo que planteo, si vamos a pasar de un sistema de determinación por parte de las administraciones tributarias, por ahora lo que he estudiado e investigado, no, digamos, la administración tributaria pone a disposición del contribuyente la declaración jurada y el contribuyente la presenta, la rectifica, o si la presenta si está de acuerdo o si no la rectifica. España, en su plan de control tributario de este año, lo que ha incorporado inteligencia artificial en este tema para analizar cuáles son las rectificativas más comunes que realizan los contribuyentes, para de esa forma ir mejorando este sistema de declaración jurada pro forma y para mejorar el cumplimiento voluntario. Otra tendencia que veo también acá son el uso de las aplicaciones móviles. Hoy estamos todo el día con el celular, con los teléfonos móviles, entonces las administraciones tributarias a nivel mundial tienen aplicaciones móviles, incluso por segmento de contribuyentes. Por ejemplo, acá en la Argentina, la AFIP tiene una que es Mi Monotributo, que es exclusiva para los pequeños contribuyentes. Entonces, esta es una tendencia que va a seguir aumentando. También en algunos países, no a nivel administración tributaria, sino a nivel justicia, ya se está viendo el uso de inteligencia artificial para resolver los conflictos. Acá en Argentina hay un sistema que se llama Prometea, que es muy innovador y le brinda a los jueces que tienen que resolver las controversias herramientas de búsqueda para poder resolver los recursos presentados. No es que sustituya al juez, sino, por ejemplo, analiza las sentencias existentes anteriores del mismo tema, le permite ver cuáles son los temas prioritarios por resolver, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hace el ser humano en buscar información, recopilarla y analizarla, eso lo hace la inteligencia artificial. Yo creo que en este sentido, las administraciones tributarias tienen que trabajar para que la tecnología que incorporen sirva para disminuir los costos de cumplimiento y sirva para simplificar los impuestos. La verdad que los sistemas tributarios son muy complejos a nivel mundial y la tecnología acá tiene que dar una gran mano para poder simplificar. Tiene que ser algo más simple esto de determinar los impuestos y pagarlos. Dentro de este tema, como les decía, es muy importante la informática y los sistemas de información. Yo acá, la experiencia que tengo en las misiones que he ido a las administraciones tributarias, que las administraciones tributarias tienen muchos sistemas, pero son como islas, estos sistemas están integrados entre sí. Entonces, cuando uno quiere buscar un dato, tiene que, este dato está en este sistema, pero ¿y esto? Quiero saber esto, no, está en el otro. Y no hay una integración, porque se han ido haciendo distintos sistemas, pero estos sistemas no están integrados. Entonces lo ideal es que los sistemas informáticos sean únicos, completos, que sean confiables para la toma de decisiones. Y con este sistema de información, las administraciones tributarias lo que tienen que hacer es ampliar la base tributaria y detectar nuevos contribuyentes. Sobre todo esto lo marco, es muy importante en la crisis actual, que muchos gobiernos lo primero que buscan es aumentar impuestos o nuevas reformas, pero bueno, debemos tener cuidado. Estamos viviendo en la actualidad un problema importante en Colombia por la reforma tributaria. Entonces, muchas veces hay que analizar si más que crear nuevos impuestos,
no hay que trabajar con todos los datos que tenemos para ampliar las bases tributarias. Y bueno, acá remarco lo que vengo diciendo, la importancia de la calidad de datos, porque los datos son la materia prima con la que va a trabajar la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial va a predecir en base a los datos que nosotros le suministremos. Entonces, bueno, es vital esto, y lo que les decía, las administraciones tributarias tienen que trabajar para unificar los sistemas, que sean interoperativos, no solamente los sistemas dentro de la administración tributaria, sino dentro de cada país. O sea, acá el ideal sería que dentro de cada país trabajemos por la unificación de los sistemas. Después, ya pasando a la fiscalización, también tenemos diversos ejemplos cómo se está digitalizando la función de fiscalización. Pero bueno, acá quería decir algo de la fiscalización, que la fiscalización, el objetivo es maximizar el riesgo subjetivo, o sea, la fiscalización, el objetivo es cambiar conductas. Lo que se recauda por fiscalización a nivel mundial no llega ni al 2 o al 3% de la recaudación total. Entonces, el gran objetivo de una administración tributaria no es descubrir mucho fraude, sino que el fraude sea cada vez menor. Y acá pongo, es clave el contexto de cada país. Yo veo que muchas administraciones tributarias no trabajan en el tema de conocer cuáles son las causas de la evasión y cuáles son los estudios sectoriales. Yo me refiero a conocer qué sector es el que está evadiendo y qué tipos de maniobras se están realizando para evadir. Porque si yo parto de esto, después puedo trabajar en la fiscalización. Pero siempre tengo que tener en cuenta que el objetivo de la fiscalización, acá hay algunos ejemplos de algunos países, cuánto se recauda. Ustedes ven que no es mucho lo que se recauda por la fiscalización. Por eso les digo, el gran objetivo de la fiscalización es modificar conductas. O sea, yo tengo que ir a un determinado sector, a una determinada maniobra, y que esa maniobra sirva para que todos los otros contribuyentes de ese sector cambien su conducta. A eso debe apuntar la fiscalización, porque no podemos fiscalizar a todos los contribuyentes, tenemos recursos humanos y materiales limitados, entonces la fiscalización tiene que apuntar a eso, a modificar conductas. Dentro de la digitalización de la fiscalización, bueno, yo he relevado algunos ejemplos de que están sucediendo en la actualidad. Los fiscalizadores en muchos casos ya trabajan con expedientes electrónicos, notifican a los contribuyentes en el domicilio fiscal electrónico, actos administrativos que ya son con firma digital. Bueno, España recientemente ha incorporado dentro de su procedimiento de inspección las videollamadas para comunicarse con los contribuyentes. Obviamente esto garantiza el derecho de defensa, tiene que estar de acuerdo el contribuyente, con todo un procedimiento reglado, pero utilizan las videollamadas como parte del procedimiento de inspección. Entonces vemos que se están digitalizando los distintos tipos de controles, los controles masivos y los controles intensivos. Los controles masivos muchas veces ustedes lo conocerán, que eran lo que se conocían como fiscalizaciones de oficina, fiscalizaciones de escritorio, y los controles intensivos, que son las fiscalizaciones en profundidad. Bueno, hay también alguna duda es si en el futuro tendremos fiscalizaciones sin intervención de funcionarios, mediante inteligencia artificial, y bueno, todo puede ser, digamos, para cuestiones menores, como falta de presentación, o algún hecho muy puntual, podría ser que haya una auditoría que sea automática. Acá yo resalto en materia de fiscalización que la estrategia de control tiene que ser única, coordinando los distintos tipos de controles, y hay una tendencia muy grande en todas las administraciones tributarias a la gestión de riesgo, a anticiparse a los hechos imponibles y trabajar cada vez más en tiempo real. O sea, las administraciones tributarias modernas trabajan con controles continuos, trabajan en base a toda esta digitalización en el mismo momento que se produce el hecho imponible, muy similar a lo que venían trabajando históricamente las aduanas. Las aduanas tienen un control online, que bueno, es como que los organismos tributarios están migrando casi todos a ese tipo de control. Obviamente, todo esto se ve favorecido porque tenemos, por un lado, la factura electrónica. En muchos países ya está el libro de IVA digital, y lo que yo digo que va a llegar es la contabilidad digital, que es, son distintos avances, digamos.
Se arrancó por la factura electrónica, que la región de América Latina es pionera en este tema. Por si ustedes no saben, en Europa hay muy pocos países que tienen factura electrónica. Bueno, Italia es un ejemplo que lo introdujo hace 3 años, pero no es habitual en Europa el tema de la factura electrónica como sí lo tenemos en América Latina. Bueno, entonces la fiscalización también lo que está haciendo en base a toda esta digitalización es utilizar la información interna y externa. Hay iniciativas muy importantes de la OCDE dentro del plan de acción BEPS, el intercambio internacional de cuentas, el Common Reporting System, que es el intercambio internacional de información de cuentas bancarias, o la acción 13 BEPS, que es también el tema de intercambio de información en materia de precio de transferencia. Vemos que hay una tendencia de unidades de fiscalidad internacional, pero bueno, yéndolo a lo que ustedes estudian, que es la Administración Tributaria Subnacional, también esta información se está intensificando con acuerdos entre los distintos organismos del país, con intercambios entre distintos organismos, nacional, subnacional. Entonces, vemos que esto de utilizar la información cada vez es más importante. Y también se utiliza, como pongo acá, nueva tecnología para seleccionar los casos. Ya muchas administraciones tributarias utilizan métodos predictivos, análisis de riesgo en base a blockchain, en base a algoritmos. Están utilizando nueva tecnología. Esto que le digo de la información entra de lo que se conoce como colaboración o cooperación entre las administraciones tributarias y los organismos. La digitalización la está favoreciendo enormemente. Yo estoy convencido que hay que incrementar mucho la cooperación en nuestra región, América Latina y el Caribe. Hay que incrementar mucho la cooperación y también dentro de cada país. O sea, porque no podemos, cada administración tributaria aisladamente no puede gestionar al contribuyente. El contribuyente cada vez es más global. Ahora, si nosotros vemos lo que estamos haciendo, una conferencia, vemos el teletrabajo, cada vez va a existir más lo que se conoce el trabajador mundial. Las personas van a poder trabajar desde su casa a nivel mundial con esto del teletrabajo que se ha acelerado, y entonces esto requiere de una cooperación entre las administraciones tributarias. Evidentemente que si no hay cooperación, no vamos a poder lograr gestionarlo. Hay muchas alternativas que son importantes, como por ejemplo, inspectores fiscales sin fronteras y foros de administraciones tributarias, muy importantes de muchos organismos a nivel internacional. Bueno, a nivel local, acá tenemos el SEAT, que también favorece toda esta cooperación. Entonces yo acá lo que planteo es, en el futuro, la información estará en la nube y no habrá necesidad de intercambiarlo. Bueno, acá algunos ejemplos que dio la OCDE hace poco, de cómo ha ido incrementando el intercambio de información y la importancia que ha tenido en todos los países. Esto ustedes trasládenlo en cada una de sus jurisdicciones. También se analizan la información que tenían hace unos años y la que tienen ahora, también ha ido aumentando. Pero bueno, además de referirme a la digitalización de la administración tributaria, yo considero vital el talento humano, la gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque por más que tengamos tecnología, si no tenemos talento humano, no vamos a poder llegar a nada. O sea, es vital el talento humano. El éxito o fracaso de toda digitalización o de toda gestión va a ser consecuencia del talento humano. El talento humano es el principal activo que tienen las administraciones. Es muy importante que sean calificados, íntegros, motivados, que tengan retribuciones acordes a los temas. Vamos hacia lo que se conoce una gestión del conocimiento digitalizada. Entonces, yo planteo acá cuál será el futuro de este talento, qué profesiones van a ser necesarias. Bueno, yo creo que así como en un momento había contadores y abogados, en el futuro va a haber más analistas de datos, va a haber más informáticos, va a haber más ingenieros, pero el estudio interdisciplinario va a ser necesario. Vamos a tener, ¿qué puestos habrá que cubrir? ¿Qué empleados cambiarán de tareas? O sea,
Otra pregunta que siempre nos hacemos es, ¿podremos capacitar a todos los empleados públicos con las competencias digitales? Bueno, muchas administraciones tributarias tienen una plantilla de personal en promedio de 50 años para arriba, entonces hay que empezar a plantearse todas estas cuestiones. Yo estoy convencido que sí, que no interesa la edad, acá lo que interesa es la gestión del talento, la motivación en cada uno de los organismos. Dentro de la incertidumbre que hay actualmente, porque no se sabe cuándo va a terminar la pandemia, cómo va a terminar, en qué situaciones vamos a quedar luego de toda esta pandemia, yo sí tengo una certeza, que es que los recursos humanos van a ser imprescindibles para llevar adelante cualquier proceso de digitalización. O sea, los recursos humanos van a ser imprescindibles y la clave va a estar por alinear los recursos humanos con la tecnología, porque de esta forma se debería potenciar la eficiencia de las administraciones tributarias y va a surgir lo que se conoce como un nuevo perfil de servidores públicos, donde las competencias digitales van a tener mucha importancia. O sea, van a pasar a ser importantes conceptos como la resiliencia del talento humano para trabajar desde cualquier lugar, aprender y desaprender. Si se quiere, lo que estamos experimentando en este periodo es una gran prueba de todo esto que estamos diciendo, de cómo el talento humano se ha ido teniendo que reinventar, aprender a hacer el trabajo de otra forma. Yo creo que eso es lo importante. Pasar del papel a lo digital debe servir para que nos preguntemos cómo hacemos la tarea, si esa tarea la podemos hacer de otra forma, más eficiente. O sea, no necesariamente yo lo que hago en papel y después luego digital lo tengo que hacer de la misma forma. Entonces eso es lo importante. Yo siempre digo que cuando estaba la carretera que iban los autos y luego se inventó el avión, y el avión no se le ocurrió ir por la misma carretera que van los autos. El avión va por otra ruta, va acortando distancia. Bueno, esto es lo mismo. Tenemos que reinventarnos, adquirir nuevas competencias y habilidades. Yo creo que, por ejemplo, los títulos van a dejar de ser importantes. O sea, obviamente es importante graduarse en una universidad, pero lo que va a valer para el futuro del talento es tener la habilidad, tener la competencia y tener estas ganas de continuar aprendiendo y desaprendiendo y progresando. La Unión Europea ha dado hace poco algunas competencias digitales que son importantes, como la información y alfabetización digital, la comunicación, la creación de contenido digitales, la seguridad en las redes, resolución de problemas. Va a haber, si lo queremos simplificar, dos consecuencias para el talento humano. Muchos trabajadores van a tener que mejorar sus habilidades continuamente para ocupar sus puestos con tecnologías digitales de manera más eficaz. Por ejemplo, un trabajador hoy en día ya tiene que saber en la Administración Tributaria Nacional, en la AFI, por ejemplo, bajar una presentación digital, tramitarla, bueno, tiene que adquirir nuevas habilidades para trabajar con lo digital. Pero también muchos trabajadores van a tener que reentrenar sus habilidades para ocupar nuevos puestos. Van a ir surgiendo nuevos puestos, entonces algunos van a tener que mejorar sus habilidades para seguir en el mismo puesto, pero otros van a tener que cambiar de puesto producto de toda esta dinámica que tiene la digitalización. Y dentro de todo este proceso es muy importante los liderazgos digitales y motivacionales. O sea, el líder digital es un líder distinto al líder acostumbrado a trabajar en una oficina en base a expedientes de papel. O sea, esto lo tenemos que tener en claro. A mí en la actualidad me toca ser jefe, liderar un equipo de trabajo en forma remota, y liderar un equipo de trabajo en forma remota no es lo mismo que liderar un equipo de trabajo en una oficina. Entonces van a tener que, estos líderes tienen que fomentar la cooperación, el trabajo en equipo, la orientación a resultados y la flexibilidad. Hoy vemos que mucha gente está trabajando a cualquier hora del día, pero está cumpliendo con su trabajo y tal vez de mejor forma que cuando estaba 8 horas en una oficina. Entonces, pero esto requiere de liderazgos digitales y motivacionales. El Foro Económico Mundial también dijo que para el 2025, ¿cuáles van a ser las habilidades más importantes? El pensamiento analítico y la innovación, el aprendizaje, la resolución de problemas,
pensamiento crítico, creatividad, bueno, liderazgo, uso y control de la tecnología, resiliencia, tolerancia, flexibilidad, inteligencia emocional y orientación al cliente. Toda esta entra a jugar lo que se llama el reskilling en inglés, que en castellano significa la recapacitación, o sea, es volver a capacitar a los trabajadores a través de la formación en lugar de buscar a otros profesionales fuera de las administraciones. O sea, de eso se trata. Nosotros tenemos un recurso humano que es muy importante en la mayoría de las administraciones, que conocen mucho la tarea, entonces se trata de recapacitarlos para que puedan usar toda esta tecnología. Antes, la estrategia de la administración estaba vinculada más que nada a la planificación. Hoy tendría que vincularse a la innovación de la tecnología y la capacidad constante de aprendizaje de sus recursos humanos. Pero como siempre digo, la tecnología por sí sola no va a resolver los problemas. La tecnología es un instrumento, pero es imprescindible que la administración pública renueve y transforme conceptos y paradigmas. O sea, vamos a incorporar la tecnología, lo primero que tenemos que preguntarnos es para qué la vamos a incorporar, en qué la vamos a utilizar y mejorar la calidad de vida, en definitiva, de los ciudadanos. Ese es el gran objetivo de las administraciones. Hay que pensar, adaptar y transformar todo lo que sea la política, los servicios y las arquitecturas institucionales en función de las nuevas necesidades de los ciudadanos. Yo creo que el futuro del trabajo se ha acelerado exponencialmente y las nuevas formas que estamos viendo de trabajar, como el teletrabajo, pueden llegar a ser una herramienta muy valiosa en nuestras administraciones. El verdadero reto para los recursos humanos será constituir modelos de trabajo flexibles y adaptarnos permanentemente a una realidad incierta y cambiante. O sea, las realidades van a ser muy cambiantes, entonces vamos a tener que crear entornos de trabajo en red que permitan multiplicar la inteligencia colectiva. Bueno, para dejarles un poco algunas ideas finales, después que hemos tratado cómo la digitalización está impactando las estructuras, cómo está impactando los procesos de la administración tributaria, y también hemos hablado algo de lo que yo considero vital, que es la gestión del talento humano. Quería compartir algunas ideas con ustedes a modo de conclusión. Bueno, en primer lugar, estamos asistiendo en un momento donde la desigualdad, la pobreza, el desempleo, el endeudamiento y la informalidad ha aumentado vertiginosamente en todos los países por la crisis del coronavirus, y especialmente la región de América Latina y el Caribe es una de las más golpeadas a nivel mundial. Entonces, hoy todos están mirando a las administraciones tributarias, están pensando que se necesitan en forma urgente recursos para poder salir de esta crisis histórica. Pero bueno, mi idea es que estos recursos, hay que ver cómo se obtienen estos recursos, de qué manera. Hay que trabajar mucho, yo digo, por ampliar las bases tributarias y esto de reducir la evasión y la desigualdad deberían ser cuestiones de Estado. Entonces, lo que yo digo es que debemos migrar hacia otros sistemas tributarios. Con la tecnología va a permitir que los impuestos se recauden de otra forma. Yo estoy seguro que los sistemas tributarios que tenemos actualmente van a cambiar porque han quedado como obsoletos para los nuevos modelos de negocio, para los pagos con criptomonedas, para las plataformas digitales, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que yo planteo es que, bueno, planteo como duda si efectivamente se va a trabajar en ello. Yo creo que la digitalización es una oportunidad histórica para los países y para las administraciones tributarias. Yo creo que es un nuevo tren la digitalización que está pasando, que aquellos países que lo tomen van a poder mejorar, van a poder ser eficientes. Yo siempre cuento el caso de Estonia, que bueno, es un caso a nivel mundial conocido, que era un país que no estaba desarrollado, y hace 30 años Estonia apostó por digitalizarse, es todo digital, todo transparente, los presupuestos, las contrataciones, entonces se ha convertido hoy en un país líder en el tema. Lo que yo planteo que acá se requiere de un fuerte apoyo político para digitalizarnos. Entonces, bueno, esa es la gran duda.
La digitalización debe poner al ciudadano en el centro de toda la transformación. Hay que buscar más simplificación y transparencia, y con ello va a haber menos burocracia y corrupción. O sea, tenemos que simplificar la tarea del ciudadano, simplificar todo lo que sean los trámites y dotarlo de mayor transparencia a todo el sistema. Siempre el uso de toda esta tecnología. Bueno, yo estoy hace 2 años con colegas de Europa en un proyecto que se llama la digitalización de las administraciones tributarias y los derechos de los contribuyentes. Estamos investigando cómo toda esta digitalización puede llegar a afectar los derechos de los contribuyentes. Entonces es importante que, si por ejemplo el día de mañana un recurso que presenta un contribuyente se resuelve por un sistema de inteligencia artificial, es importante que el contribuyente conozca en base a qué se resolvió, cuáles fueron los argumentos, que se pueda defender. O sea, la tecnología tiene que servir, pero siempre tenemos que tener en claro que los contribuyentes tienen derechos que están consagrados en las constituciones nacionales de cada país y hay que respetarlos. La nueva tecnología que se incorpore, bueno, como les decía, tiene que servir para ser más eficientes, para ser más eficaces, para prestar mejores servicios. Hay que trabajar mucho en disminuir los costos de cumplimiento. Los costos de cumplimiento, bueno, uno de los últimos índices del Down Business, que es un organismo a nivel mundial que recopila cuántas horas se tardan para cumplir con los impuestos. La región de América Latina y el Caribe es como que siempre sale en las peores en este indicador. O sea que hay que trabajar mucho para disminuir los costos de cumplimiento, que son los costos que incurre el contribuyente para relacionarse con la administración. Son las horas que tienen que depender para hacer una tarea, para hacer un trámite, también los honorarios de contratación de profesionales, etcétera, etcétera. Estos son los costos de cumplimiento. Hay que fomentar la transparencia, bueno, y mejorar, como les decía, la calidad de datos. Pero para todo es clave una voluntad política para fortalecer las administraciones tributarias. O sea, tenemos que trabajar con la digitalización para simplificar el sistema, pero también para dotar a las administraciones tributarias de los recursos humanos y materiales. Hay que definir una estrategia clara y ajustada a las circunstancias de cada país. Eso yo siempre recalco, hay que evitar importar soluciones de otros países, porque cada país es distinto. O sea, tenemos que ver las buenas prácticas, pero siempre ver si son aplicables a nuestro país. Se requiere cierta estabilidad en la estrategia. Y se requiere sobre todo un sistema de información de calidad y explotación efectiva. O sea, necesitamos todos estos datos que tienen las administraciones tributarias verdaderamente explotarlos. Y bueno, como lo vimos, también quiero resaltar la importancia del talento humano, porque por más que incorporemos tecnología de vanguardia, si no se apuesta por el talento humano, no se podrán alcanzar los objetivos propuestos. O sea, la verdadera clave de la transformación digital va a ser la gestión del cambio liderada por los recursos humanos. Como decía Einstein, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Así que, bueno, le quería dar las gracias. Para mí sería un placer que se contacten conmigo a través de LinkedIn, Twitter. Ahí les dejo para seguir hablando de temas de administración tributaria que realmente son mi pasión. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alfredo. Realmente fue muy interesante todo el recorrido que nos hiciste. Nos gustó mucho. Seguramente te vamos a convocar nuevamente para algún otro seminario. Y qué importante todo lo que decís, el tema de la digitalización, ¿no? Cómo algo que uno pensaba por ahí que se iba a dar en los próximos 5, 8, 10 años, se terminó dando prácticamente en 6 meses, 8 meses, por lo menos acá en Argentina, en muchos de los lugares y las agencias tributarias, ¿no? Sí, sí. Lo interesante es que se aceleró, pero se demostró que muchas veces la digitalización ha servido para hacer más eficientes los procesos. O sea, hay muchos empleados que ya, por ejemplo, están acostumbrados al trabajo remoto y les costaría volver al trabajo en la oficina. Y lo mismo pasa con los contribuyentes. Muchos contribuyentes que ya están acostumbrados a hacer un trámite por presentación digital y les parece mucho más eficiente eso que tener que ir a una oficina
a hacer la presentación. Entonces, yo creo que la pandemia ha sido muy beneficiosa, o sea, ha sido todo negativo la pandemia. Vamos a salir más pobres, más endeudados, más desigualdad. Pero si le tenemos que buscar algo positivo es esto, la digitalización. Y que la digitalización también en el nivel académico, que es lo que nosotros estamos, nos ha permitido compartir ideas con colegas de distintos lugares. Antes había que trasladarse a un lugar para estudiar. Bueno, ahora podemos estar en este momento compartiendo ideas con todos ustedes, y ustedes también han convocado en su ciclo a personas de otros países. Esto es muy importante, digamos, porque la gestión del conocimiento es muy valiosa en ese sentido. Te agradezco mucho, Carlos. No sé, Carlos, vos si querés comentar algo. No, realmente me pareció muy saludable todo lo que dijiste, Alfredo, para los alumnos, porque lo importante, como dijiste también, es el intercambio con otras administraciones, y en este caso inclusive cada vez tratar de unificar criterios a nivel país, como lo están haciendo en estos momentos, que hay convenios que tienen que ver tanto con IVA como con monotributo a través de la administración central, la posibilidad de que el contribuyente entre una sola vez, y eso hace a que haya una ganancia en cuanto a tiempos y a costos. Y entonces, bueno, eso habría que cada vez ir incentivándolo más, y yo sé que en este caso la AFIP lo va a hacer, y las subnacionales, en este caso las provincias, están muy decididas también a simplificarle los trámites al contribuyente, porque, digamos, está complicado, y más en estos momentos, la posibilidad de los traslados. Entonces, de esa manera, el hecho de tener una sola ventanilla única, y la posibilidad de también utilizar los impuestos locales en esa ventanilla, van a acelerar realmente y a modificar el criterio. Te quiero agradecer, fue muy didáctico, y espero que para nuestros alumnos sea de mucha utilidad. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Un gusto de estar con ustedes. Gracias entonces, Alfredo, por estar con nosotros, y a ustedes, nuestros alumnos queridos. Nos estamos viendo en el próximo seminario nacional o internacional. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.